Hola, ¿qué tal a todos? ¿Cómo están? Habla Jorge. Espero que estén bien y pues hoy les voy a mostrar cómo se lee un archivo de texto con Java. Y pues bueno, pues voy a mostrarle más o menos cuál va a ser el resultado final. O sea, correr el programa. Y lo que tenemos es, bueno, una interfaz gráfica de la cual podemos elegir directamente explorar todos nuestros archivos. Y vamos a escoger, por ejemplo, un archivo de texto. Por ejemplo, de hecho este que se llama prueba número 2. Vamos a abrirlo y nos despliega lo que está escrito en el archivo de texto, que es este de acá. Para que puedan ver es ese mismo que está aquí. Aquí está lo que había escrito. Vamos a modificarlo para que puedan ver cómo sí funciona. Y lo podemos correr incluso nuevamente. Vamos al escritorio. Lo elegimos de nuevo. Y aquí está modificado de todo. Esa es una forma de leer archivos de texto y podemos elegir los dos archivos gráficamente. Y bueno, tenemos esa opción de elegirlos gráficamente o incluso también nosotros mismos especificando el nombre del archivo. Por ejemplo, he creado otro método que se llama leer, en el cual simplemente colocamos el nombre del archivo. Cabe recalcar que aquí siempre es conveniente colocar la ruta completa, que sería por ejemplo punto barra y eh, toda la ruta, o nada más podemos poner el nombre cuando ejecutamos cuando queremos abrir un archivo que esté en el mismo fichero donde se guarda nuestro programa. En este caso yo estoy utilizando NetBeans y en el fichero del proyecto tengo el archivo que se prueba de aquí, que esto es lo que dice la prueba, líneas y el final del texto, y por eso puedo escribir directamente el nombre del archivo. Corremos el programa y leemos el archivo de texto. Y bueno, pues básicamente lo que he hecho aquí es una clase que se llama archivo, que es esta que está aquí, en la cual, bueno, aquí tengo métodos para crear archivo de texto, pero ahora vamos a concentrarnos en nada más leer. El método de leer, que es consta de un parámetro que indica cuál es el nombre del archivo de texto que pues, queremos leer. Y básicamente es un método de tipo string que va a regresar una variable string que contiene todo el texto del archivo que estamos leyendo. Como pueden ver aquí al ejecutarlo, estoy diciendo que la string L va a ser igual a a.leer prueba.txt. O sea que lo que yo haya leído del archivo va a guardarse en esta variable y luego simplemente la voy a imprimir y es lo que tenemos aquí. Y bueno, vamos a ver cómo se hace. Principalmente vamos a necesitar dos clases, tres clases de hecho, son estas que estoy declarando aquí arriba. Estas dos, esta no le hagan caso. Es esta que es la file y la file reader. En la clase se declara un objeto de tipo file que le he llamado f, que es el archivo, y un lector de archivo que le he llamado lector de archivo. Eso lo pueden declarar aquí, o incluso está bien declararlo dentro del mismo método. En este caso, como solamente vamos a leer, podemos declararlo aquí, y estaría bien, no habría ningún problema. Y bueno, luego lo que vamos a hacer es que vamos a abrir un try y un catch. Vamos a abrir el try primero y vamos a inicializar el archivo. Entonces el archivo va a ser f igual a new file, el nombre de nuestro archivo, que como hemos visto es el parámetro de nuestro método. En mi caso ha sido prueba.txt, pero puede también contener la ruta completa de un archivo cualquiera en toda la computadora. Luego vamos a inicializar la variable que es el lector de archivo, que es igual new file reader, y en su parámetro vamos a colocar la f, que es nuestro archivo.
Lo que va a hacer, esta variable lo que va a hacer es que va a abrir un flujo de datos por el cual se va a poder leer el archivo. También vamos a necesitar la clase BufferedReader. Creamos un objeto de esta clase con el parámetro del lector de archivo, que es el file reader. Lo creamos así, BufferedReader, br le he llamado mi variable, igual new BufferedReader, y dentro del parámetro el lector de archivo, que es la variable, es el objeto que abre el flujo de datos para que podamos leer el archivo de texto. Y bueno, pues eso es lo principal de cómo ir leyendo un archivo. Lo que se hace básicamente es que se abre el flujo de datos y se va a guardar la información en esta variable que es el buffer de lectura, br, y luego lo vamos a ir guardando en un string. Entonces para eso tenemos dos strings, que he creado una string L y una string aux, que es auxiliar, para ir guardando nuestros datos. Y luego creamos un ciclo while, en el cual vamos a ir guardando, porque la forma de lectura del archivo va a leer por línea. Entonces va a leer la primera línea, y luego tenemos que leer la siguiente y así continuamente. Entonces lo que hacemos es que en la variable auxiliar vamos a poner aux igual br.readline, que va a leer la primera línea del archivo. Por ejemplo, si abro mi archivo de prueba.txt, va a leer nada más la primera línea, que es esta es una prueba. Va a leer esta línea y la vamos a guardar en esta variable que es la auxiliar. Entonces, si la auxiliar eh, no es nula, o sea que contiene un dato, una información, entonces vamos a decir que L es igual a L más aux más diagonal invertida N, que es un salto de línea. Entonces aquí lo que estamos haciendo es que L, que es la otra variable que teníamos acá creada, ahí vamos a ir guardando todo el contenido del texto. Va a ser L más L, lo que tenía antes, más la auxiliar para que se vaya acumulando y un salto de línea. De esta manera, mientras que siga el ciclo, entonces va a seguir guardando todas las líneas del archivo, y si la variable auxiliar es nula, que no contiene nada, es decir, por ejemplo, estoy leyendo este archivo, leyó este que dice fin del texto y luego intenta leer y aquí abajo ya no hay nada, entonces se va a salir del ciclo y esta variable pues ya va a estar llena con toda la información que tengamos en el archivo, que va a ser todas estas líneas que están aquí. Entonces, bueno, ya salimos del ciclo, y después de salir del ciclo lo que hacemos es que cerramos el buffer, cerramos el flujo de datos, el stream, y regresamos la variable L, que ya contiene toda la información que estaba en nuestro archivo de texto. Y finalmente terminamos con el catch, una de tipo EOException, y pues simplemente podemos desplegar un mensaje en caso de que ocurra un error. Y bueno, ese es el método para regresar, para leer un archivo de texto. Al final colocamos return null en caso de que haya tenido problemas, y para que termine bien el método, ya que tiene que regresar una variable, en caso de que no funcione bien, va a regresar una variable nula, que no tiene ningún valor. Y bueno, pues este es el método para leer un archivo de texto, el primero que estamos viendo. Vamos a correrlo nuevamente. Creamos nuestro objeto de tipo archivo, que es la clase que estábamos antes. Creamos una variable, otra variable que también se llama L, y simplemente colocamos a.leer, prueba.txt, y como ya lo hemos visto antes, este es el resultado que obtenemos. Y esa es, bueno, esa es la primera forma que tenemos para leer un archivo. Ahora, para no tener que utilizar esto, hay una forma que es la que les mostré al inicio para abrirlo gráficamente, y en realidad es una pequeña modificación. He creado otro método para eso que se llama public string leer gráfico, y es exactamente lo mismo, simplemente que tenemos este código que está aquí. Vamos a utilizar una clase que se llama jFileChooser, que es una clase de la librería javax.swing, que se utiliza para efectivamente poder tener la ventanita de texto. A ver, se las voy a mostrar nuevamente.
Vamos a simplemente colocar aquí el método. Ya no es necesario tener ningún parámetro porque nosotros vamos a elegir gráficamente cuál es el archivo. Eh, Corremos el proyecto y bueno, esto esa clase que es la JFileChooser va a ser esta ventana que nos va a permitir elegir documentos gráficamente. Puedo ir al escritorio y elegir un documento que yo quiera y con eso lo que vamos a obtener es la ruta completa del archivo, como esta por ejemplo, con el cual vamos a poder finalmente utilizarlo para leer con el resto del código. Y bueno, pues entonces lo que hacemos es primero, bueno, como tenemos antes, declaramos la f de file, la file f. Luego declaramos un objeto de tipo JFileChooser, J, aquí le he llamado, igual new javax.sync.jFileChooser. Y vamos a utilizar primero este método que se llama showOpenDialog. j.showOpenDialog, como parámetro la misma variable j, que eso lo que va a hacer es que va a abrir la ventana gráfica y en la cual elegimos el archivo gráficamente, como han visto. Y luego creo otra variable que va a ser el path o la ruta, que va a ser igual a j.getSelectedFile.getAbsolutePath. Esta línea de código lo que hace es que guarda en la variable string que se llama path, que es la ruta, va a guardar la ruta completa del archivo que hemos elegido. Y luego, pues, simplemente cuando creamos el archivo, el parámetro en file va a ser path, que va a ser la ruta completa. Si recuerdan en el método anterior, colocamos era el nombre del archivo que escribimos manualmente. Ahora simplemente utilizamos esta herramienta para obtener la ruta y colocarla aquí y el resto del código es exactamente lo mismo. Entonces, finalmente podemos correr el programa y ya leeremos el archivo nuevamente. Y pues bueno, les voy a dejar un enlace aquí abajo para que puedan descargar esta clase. La clase trae varios métodos, trae el método para leer gráficamente. Recuerden que lo que hace es que estos métodos regresan una variable de tipo string, no imprimen directamente. Para imprimir tienen que hacer esto, tienen que guardar en una variable el resultado del método y luego imprimirlo con esta línea de código que está aquí. Pues trae este método, trae el otro método de lectura que habíamos visto en donde colocan directamente el nombre y trae otro método que es para crear un archivo de texto y concatenar eh, eh, escritura en un archivo que ya existe, que ese voy a poner otros videos para que también puedan verlos, cómo se hace. Y bueno, espero que les haya servido de mucho y pues nos vemos a la próxima. Gracias.